Bueno, buenas tardes. A nosotros nos correspondió el tema inducción general en la empresa. Están conformados, nuestro grupo está conformado por Darwin Slade Roja López, Juan Pablo Medina Perdomo, André Mateo Saogal Peña, Julia Alexandra Barraga Gutiérrez, Alexis Albertos Velázquez Plata. El resto pongamos en silencio los micrófonos para escuchar solo a Mateo. Listo, entonces vamos a empezar con la parte de la introducción, que es mejorar en la práctica de la organización y sistema enfocado a la innovación identifica en los procesos de gestión de recursos humanos políticas a la dirección general, que es la práctica de la organización. En la parte de direccionamiento es estratégico, que tiene que ver con lo que es visión y misión, y también es mejorar y estructurar organizacionalmente. Es responsable, es una estructura con una organización de motivación, liderazgo hacia una innovación. En la parte de mejoras es relaciones externas o relaciones con entornos de organización, con clientes y competidores, a la vez con proveedores y universidades, entre otros relacionados con el entorno comercial y gubernamental. Seguimos también con la parte de introducción, que también tiene que hablar sobre el artículo, que es plantea a partir del ejemplo de procesos de inducción, que tiene como gestión humana, que pretende cuidar la motivación y el bienestar de los trabajadores para su alto rendimiento y fidelidad con su permanencia. Otra es la inducción, que es generar a la empresa tiende a ser cada vez más improbable. O sea que por lo contrario, la administración del personal aparecen elaborados con nociones inadecuadas y aparecen contribuir con los seres humanos en los escenarios organizacionales. En el proceso administrativo tiene lo que es organización, dirección y control, que es un proceso administrativo que tiene como conjunto funciones administrativas que buscan aprovechar al máximo cada recurso que posee una empresa. Tiene 4 funciones elementales, que es la planeación, la organización, la ejecución y el control. Listo. Bueno, acá pasamos con el proceso de inducción general. Varias investigaciones permiten inferir en las empresas contemporáneas están de acuerdo en brindar importancia al hecho de recibir adecuadamente en sus nuevos trabajadores al comenzar sus labores inmediatamente después de haber firmado su contrato. Cuando interrogan a gerentes, directivos de gestión humana y organizaciones en general, hablan de la importancia de la inducción para el nuevo empleado. Dicen que hay que hacerlo para adaptar y ajustar el nuevo empleado, para minimizar sus temores, para generar así el sentido de pertenencia y gratitud. También encontramos que Ed-Own y colaboradores consideran que es imprescindible que la organización diseñe en la etapa de recibimiento un proceso de socialización por el cual el individuo se adhiera a normas y valores de la organización y expliquen claramente qué es preciso hacerlo, por qué la organización ha invertido tiempo y dinero en el diseño y la implantación de una dotación eficaz, y tiene interés en asegurar la integración armoniosa de nuestro empleado, nuestro nuevo empleado. Nos habla también de los textos editados para la enseñanza universitaria de la gestión humana. Dice que el tema de la inducción es fundamental en cualquier empresa en general. También nos dice que el periodo que lleva es muy estresante y por ello hay que orientar muy bien a los debutantes. Autores como Dowland, Schuller y Valle invitan a personas en la introducción de nuevas organizaciones como un proceso de importancia, de ubicación y socialización para facilitarles el funcionamiento efectivo y lograr que sea
personas más productivas y ayuden a reducir el estrés y la ansiedad en el personal, permitiendo el ahorro de tiempo del grupo del trabajo. Listo, eso sería. Mateo, sigamos con la siguiente diapositiva. Darwin, el micrófono. Seguimos con apoyo de las ciencias sociales. Darwin, Sí. Buenas tardes, a mí me correspondió apoyo de las ciencias sociales. Lo primero es el objetivo es comprender al ser humano en relación con las estructuras culturales, económicas y sociales de cada momento histórico. En este caso vamos a hablar de la empresa, también el rol que todos piensan que las ciencias sociales habla sobre las teorías o ideologías para garantizar la producción de tales estructuras o empresas. Pero al revisar nosotros la literatura en gestión, observamos que esto no implica en absoluto las nociones de un ser humano, de trabajo y de empresas. O sea, queremos hablar, sí, de estructuras del ser humano y de las empresas, pero no nos queremos desarrollar como una teoría, sino hablar como unas nociones que hay. El estudio es acerca de la gestión humana, tiene modelos estratégicos. Estos modelos, hay unos que son anticuados y otros injustos. ¿Por qué son anticuados? Porque desconocen la definición del agente social singular, o sea, para mí solo, no en plural, sino en singular, y presentan a la sociedad actual y también son injustos porque exigen mucho. Hay algunos empleados que les exigen más de lo habitual, exigen una enorme contribución laboral para con sus empresas. Siguiente diapositiva, Mateo, por favor. Listo, siguiente diapositiva, seguimos con Sí, la misma. No, siguiente apoyo de las ciencias diapositiva. sociales, seguimiento de Sí. eso. Ahí sigue los enfoques sociológicos. Está la sociología clínica, que es la que favorece un diálogo muy fecundo con los especialistas de la administración del personal en las empresas. Esto se debe tener en cuenta sus metodologías y desarrollos para enriquecer la fundamentación de la gestión humana. Esto trata de los psicólogos, de cuando hay un trabajador o un empleado que no está haciendo bien sus labores, entonces ahí actúa el psicólogo para preguntar o pedir si tiene alguna enfermedad o algo para que él pueda mejorar en sus labores. La sociología del individuo, que es la que aporta para la comprensión del ser humano en el ejercicio del trabajo organizado contemporáneo. Estas técnicas ayudan a precisar cuáles son las causas por las cuales el individuo está fallando en su lugar de trabajo. En la sociología clínica habla primero como tal en grupo, no se enfoca solamente a un individuo o a un empleado, sino habla en grupo. Más en la sociología del individuo, ahí sí habla individualmente, habla sobre un trabajador, sobre qué está haciendo bien, qué no está haciendo bien y cómo podemos mejorar cada una de estas áreas. Siguiente, por favor. La siguiente es la parte de la sociología y la noción y la socialización. Buenas tardes, mi nombre es Alexis Alberto Velázquez Plata. Mi tema es el número 4. Por problemas de internet y conectividad no puedo estar en la videollamada de Zoom, pero hago este video con el fin de explicar mi tema. Entonces, mi tema es la sociología y la noción de socialización. ¿Qué es la sociología? Bueno, por sociología, ¿qué podemos decir? Se dice que la sociología es el estudio de una vida social humana, ¿sí? Ya sea de sus grupos o sociedades. También podemos decir que puede ser una empresa cautivadora y atrayente. En sí, la sociología estudia una disciplina científica que se basa en la socialización humana, pero para ello tenemos dos advertencias. ¿Cuál es? La primera de ellas
es que para el estudio de una categoría compleja como esta resulta pertinente pensar en la margen de las polaridades explicativas. ¿Qué quiere decir cuando decimos polaridades? O sea, que tienen que buscar diferentes puntos de vista para encontrar tanto lo negativo como lo positivo en tipo, en cualquier tipo de gestión que exige esa polaridad, ¿sí? Bueno, entonces pasamos a la segunda advertencia. La segunda advertencia dice, aquí, aquí se mostrarán dos enfoques apoyados en dos autores considerados fundadores de los estudios sociológicos. Bueno, aquí esta advertencia nos quiere decir o nos va a mostrar a dos autores que tuvieron dos puntos de vista diferentes sobre estos dos temas. El primero es Durkheim. Él estudió la educación moral y pues él consideró que un individuo no es verdaderamente el mismo y no realiza plenamente su naturaleza sino a condición de sujetarse a la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona o una persona no realiza en sí mismo su vida social, sino que se va, ¿cómo explicarlo? Se va a adaptar, se va a adaptar a la sociedad, se va a adaptar a lo que quiere la sociedad. ¿Me hago entender? Entonces, dice que es un escenario dado a los padres y los maestros, los adultos en general son los responsables de inculcar al niño la ética del colectivo para que la conducta se termine en comportamientos habituales, vale decir, naturalizarlos por la cultura. Eso, ¿Eso qué quiere decir? Que desde muy pequeños, ya sean los padres, los maestros o cualquier tipo de persona, va a inculcar a los niños desde muy pequeños a, las, a socializar su cultura o tipos de cosas, ¿sí? Lo que más inculcan ellos sobre todo es la conducta, ¿no? Que sean groseros, que no sean groseros. Entonces, en eso se basó mucho Durkheim, que la sociología y la socialización se basó mucho en lo que eran los padres y los maestros y las diferentes personas que educaban a sus hijos o a los niños desde muy pequeños para, para neutralizarlos, podemos decir, por su cultura o una cultura que ellos decidieran, ¿no? También nos dice que, ¿qué? Que los especialistas en el dominio de la gestión humana, bueno, dejando el tema de Durkheim, pasamos al segundo autor, que el segundo autor es Max Weber, ¿no? Eh, Él tiene un punto de vista muy diferente al de Durkheim. Él dice que la sociedad depende del sentido y la significación que los seres humanos entendidos como agentes sociales singulares dan a sus actos en relación con las actividades que llevan a cabo los demás. Bueno, se podría decir que mientras Durkheim parte de la premisa de inculcar la moral desde muy pequeño y ¿qué? De garantizar los individuos a la sociedad o al colectivo, como lo queramos decir. Weber, Max Weber redunda más en comprender, o sea, cómo se lleva a cabo la sugestión por parte del individuo, o sea, cómo el individuo se siente a gusto para socializarse con otras personas. ¿Sí me hago entender? Bueno, eh, dejando eso al lado, ¿sí? Esa es toda mi exposición. Ese es mi tema. Como lo dije antes, por problemas de conexión y pues porque estoy lejos del pueblo, la señal es un poco mala. Estoy en una finca, por así decirlo, entonces se me hizo difícil conectarme por Zoom. Entonces hago este video con el fin de que, para poderles explicar mi tema, espero hayan entendido y les guste. Siguiente es consideración finales. Entonces, la parte de la sociología y la noción de la socialización la va a decir mi compañero, que la hace mediante una grabación él. Y el siguiente es consideración finales. Que siga Alexa. Modelo macroeconómico. Audio, ya. ¿Me pasas la anterior, porfa? Esa. Sí, gracias. Consideraciones finales.
Los responsables y los expertos de la administración del personal no han cesado de estudiar e investigar acerca del tema de las relaciones humanas, pero existe un problema en el origen del mismo de la importancia en que se concede el factor humano. Por muy benévolo que parezca este método original de interesarse en las personas en la empresa, las organizaciones no cuentan con ningún factor humano que haya que cuidar y motivar, porque aquellas son humanas por definición. Realmente es todo lo contrario. Es la empresa como construcción social la que es una consecuencia de la organización humana y no la inversa. En otras palabras, la empresa no tendría que determinar los aspectos, está determinada por ellos. Como dando un ejemplo ahí de esta parte donde ven harto el tema de las relaciones humanas, hoy en día en todas las empresas hay un área que se llama responsabilidad social, que son como los encargados de velar en que las instalaciones y como los equipos que utilizan el personal que labora en la empresa sean adecuados para un mejor funcionamiento de él, que pueda tener un buen ambiente laboral, tenga todos sus implementos de trabajo, cosa que sea más, el ambiente sea más positivo y puedan laborar y surgir mejor. Dícese que es preciso que el especialista en gestión humana utilice otros enfoques y reconstruya sus nociones. Separar lo humano de la empresa no ha dado hasta ahora resultados efectivos para todos. Ahí es donde incluso uno ve lo que es el sindicato, que hoy en día pues ya hay unas áreas de sindicato en diferentes empresas, donde pues como a veces la empresa no se interesa mucho por los valores o recursos del personal del trabajo, entonces es ahí donde hacen sus quejas y reclamaciones. Dice, insistir en que la empresa es un colectivo ajeno al individuo, una realidad dada, y que el nuevo trabajador hay que recibirlo como lo hacen los anfitriones, a un invitado para que se motive a quedarse. Es una analogía que puede generalizarse y que no resiste a la validación empírica de la sociedad contemporánea. Quiere decir que entre el empleado mejor se sienta en una empresa, va a ser mejor su productividad en ella. ¿Me pasan la siguiente, por favor? El modelo macroeconómico. Mientras el modelo macroeconómico contemporáneo continúa transfigurando los modos de organización del trabajo como la estructura de acción organizada y las grandes corporaciones promueven la tercerización y la externalización, los programas de gestión humana y los manuales universales promueven la contribución permanente, el compromiso duradero y la evitación de la rotación del personal. Al estar el trabajador más comprometido con la empresa, hace que su compromiso sea duradero y constante con la empresa y pues se evita la rotación de tanto personal, que eso pues para una empresa es un poco más de gastos. Mientras el magnate financiero destruye las estructuras sociales, enaltece la ideología de la autonomía y la autorrealización, causando al individuo fatiga e incertidumbre existenciables. Los especialistas del humano insisten en las nociones históricas e ignoran las fuentes de lo actual. Hay personas o empresas que siguen trabajando como con toda la jerarquía o lo antiguo y no se basa como al nuevo, hacer nuevos modelos de implementación de que pues todos los empleados tengan un mejor estado de trabajo. ¿Listo? ¿Listo? Eso fue todo. Gracias. Eso, muchachos, eso fue todo. Ya les Bueno, comparto el video. gracias. Bueno, compañero, Gracias, hágale. gracias. Listo, gracias. Buena tarde. Ya se puede salir. Vayan saliendo uno por uno, por favor. ¿Quién me estaba llamando? Hola, profe. Lo que pasa es que hay un compañero que él, o sea, no pudo presentar pues por medio que está en una finca, entonces él me va a enviar el video y él se va a autograbar, ¿vale, profesor? Quienes habla es André Mateo Saugal Peña, ¿vale, profe? Gracias.